Oli, oli. Estamos comprobando la conexión. Yay. Sophie's Crafts and Letters. Hernán. Ay, qué lindo ver a mi gente querida. Eso, vamos a esperar a que se empiecen a conectar. Por mientras también pueden avisarle a todos sus contactos interesados. El capítulo de hoy va a estar buenísimo. Tenemos, pero muchísimo tema. Tengo el computador aquí al lado con mi punteo, así que perdonen si va a estar sonando a cada rato. Pero no queremos dejar nada de lado. Ahora sí. Sí. ¿Cuánto Hola. tiempo? Sí, tantos lives que no nos juntamos. Hoy lo noté hoy día cuando estábamos armando todo aquí el set y fue como, hace mucho que no hacíamos esto. Sí, 2 celebraciones, de hecho. Llegué al punto en que no pude encontrar el adaptador que necesitaba para los audífonos, así que nada, estoy sin micrófono, espero que se escuche bien. Se escucha súper bien. Regio, me perdonarán. Hola a todos y todas las que se están conectando. Gracias Sí, por acompañarnos en este horario. empiezan a llegar. Sí, Les digo que vayan avisándole a todos sus contactos porque el capítulo de hoy va a estar buenísimo. sí. Por mientras, vamos haciendo las introducciones típicas, ¿te parece? Sí. A Eh, ver, espérate. ¿Quién eres Ahí tú, sí. querida? No sé si quieres... Hola. Bueno, nos presentamos para quienes sea la primera vez que se conectan. Yo soy Evelyn Soto, estoy conectada desde Santiago de Chile. Estamos con Maringeki, que ella está conectada desde... Calmar en Suecia. Por eso acá ya está oscuro. Sí. Y nosotras somos miembros del Nido de la Corneja, que es un grupo chileno de devoción a la diosa Morrigan. Y ya desde el año pasado, dada la virtualidad, dado pandemia y todas esas cosas, decidimos hacer una serie de lives para compartir un poco nuestros pensamientos, reflexiones y ir creando comunidad en este espacio virtual. En la rueda del año pasado, que terminó en mayo de este año, que era Sowin correspondiente al hemisferio sur, en cada reunión hablamos un poco de la festividad que nos convocaba de la rueda del año, y en este nuevo ciclo estábamos pensando hablar de distintos temas relacionados al mundo pagano. Y logramos concretar ahora porque la vida ha sido compleja y no nos habíamos podido conectar en las otras celebraciones. Por eso la Morín, con todas sus habilidades y destrezas, hizo algunos videos para subir en la fecha de las celebraciones para empaparnos un poco de lo que es la celebración acá y mostrarnos también cómo se celebran en Suecia. No queríamos dejarlos fuera sin nada para las fechas especiales. Así es, comenzamos, fue el 2020 ya, que partimos con el ciclo de charlas por... El encuentro al vuelo fue el 2020 sí, y en Sowin del 2021 fue como ya,
hagámoslo y agarramos mucho vuelo y Ahí aquí estamos. comenzamos con todas las fiestas de la rueda del año. Logramos concretar la rueda del año. Tuvimos invitados muy, muy geniales también. Estamos muy honradas de tener esa gente maravillosa con nosotros. Así que si quieren volver a aparecer con nosotros, nosotros felices. O si hay nuevas personas que quieran sumarse también a nuestros lives, bienvenidos sean. Y ahora queríamos comenzar ya, no repetir lo que ya hemos dicho sobre cada una de las festividades, pero de todos modos, si quieren saber de qué se trata cada festividad, pueden volver a ver esos episodios porque quedaron publicados en la cuenta de Instagram. Todos estos lives Sí, quedan guardados. Así que, por ejemplo, exacto. ahora en Chile están celebrando Ostara. El equinoccio de primavera, sí. Yo acá estoy celebrando un Mabón, el equinoccio de otoño. Estamos invertidos. Estamos con rueda cambiada. Pero de todas formas, si quieren saber más sobre de qué se trata la festividad de Ostara o la festividad de Mabón, siempre pueden volver a ver los episodios que quedaron guardados en el Instagram. Sí. Del mismo modo, si tienen dudas, consultas con respecto a alguna de las cosas que hemos mencionado, algún comentario, siempre nos pueden escribir en los comentarios, nos pueden mandar mensaje, nos pueden mandar correo, están todos los datos de contacto aquí en el Instagram. Sí, Eh, intentamos responder siempre. sí, a veces nos demoramos un poco, pero lo hacemos. Y toda la literatura que nosotros mencionamos en algún momento, también tendemos a subir las referencias de los libros, Sí, material recomendado, así que eso. sí. Yo creo que estamos ya listos para comenzar con el tema de Comenzar. hoy. ¿Les Sí, parece? Genial. yo creo que sí. Espera. Ya. Yo estaba pensando que como Nido de la Corneja, grupo de devoción de la Morrega en Chile, siempre hemos estado hablando de que somos un grupo de paganismo. Y de hecho, por eso también estábamos haciendo todos los ciclos de videos sobre la rueda del año como parte del paganismo. Sí. Pero a veces se nos queda un Aquí poco está la fuera. rueda. ¿Tienes preparada? Sí, me hago con la rueda. Es tan bonita esa. Sí, era la de la caja, pero la caja sufrió un accidente, así que tenemos la rueda. Reciclaje. Pero eso, que a veces nos faltaba como especificar un poco más qué es el paganismo, que de repente nosotros sale mucho en la conversa, pero es un tema súper polémico. Hay gente que entra en modo así furia y dice así como, no, es que a mí no me gusta que me llamen pagano, que no estoy de acuerdo. Después también están los que se asustan. Yo creo que le ha pasado mucho tratar de decirle a la familia así como, mamá, papá, soy Soy pagano. paga. Y salen las abuelitas y todas Para salir al pero closet. mijita, pero mijita, se la va a llevar el ¿A quién diablo. no le ha pasado, yo creo? Y terminan viviendo en el armario de las escobas. No. La Clau nos manda cariños. Oh, cariños para ti y para Allen. Ustedes también están entrando al otoño. Un hermoso otoño en Canadá. Tan internacionales que somos. Sí. Entonces yo creo que estaría bueno que habláramos un poco sobre la historia del paganismo, el concepto, aclarar ciertos términos, qué es, qué no es, qué podría ser y dónde De hecho, la hay Claudia dice desacuerdo. que mi mamá creía que estaba en una secta. Pero es que también entiendo por qué se dan esos casos. Sí. Y yo creo que la gente actual, o sea, yo creo que los papás de niños que estén, o adolescentes que se estén metiendo en el paganismo ahora tienen más para pensar eso que cuando nosotros nos metimos que el tema era
menos visto. Y ahora como con cómo han ido evolucionando la espiritualidad, da para tener más susto como papá, yo creo. Hoy sí los hijos dicen, mira, hago esta cosa. Entre el lucro que ha ido apareciendo, que yo creo que en algún momento lo vamos a tomar. Es complicado, como dices tú, el tema de los medios, porque eso también se produce una disonancia entre lo que teóricamente debería ser y por otro lado lo que se visibiliza, lo que aparece más como en las noticias, en las películas, en la música, y a veces esos dos temas no van tan de la mano. Sí. Ya, entonces, primero que todo, yo quería partir, porque tengo esta como formación muy académica, así, de partir por el origen etimológico, como para que nos vayamos entendiendo de qué significa realmente el concepto pagano. Eh, la palabra pagano viene del latín, yo sé que esto ya lo he dicho muchas veces, hay gente que lo sabe de memoria, pero igual lo voy a repetir. De la palabra pagus, que significa aldea o distrito, y por lo tanto, el adjetivo derivado del acusativo vendría siendo paganus, o sea, en relación como a persona o cosa u objeto que proviene de esa aldea, que proviene del distrito, como aldeano. Y la palabra se popularizó entonces en el contexto de la conversión al cristianismo bajo el Imperio Romano, después del siglo XIV, como una palabra para referirse a aquellos que presentaban resistencia, porque generalmente venían de estas aldeas rurales, a la conversión al cristianismo. Entonces, en su término original, la palabra hace referencia a alguien del campo, alguien que vive en la aldea, alguien que vive en el campo, alejado de las ciudades. Y ahí hay que ponerse como en un plan muy didáctico, jugar a imaginar que si yo soy así como un misionero cristiano, voy a ir a esparcir la palabra del Señor, voy a ir a las ciudades porque es donde hay más gente. Acuérdense que no existía la tecnología, no existía la radio, la televisión, ni nada de eso como para ayudar a esparcir las ideas más rápido. Entonces voy a ir donde hay más gente, donde haya más gente que me pesque. Y sobre todo, si logro convencer al rey o al señor feudal, al dueño del territorio, porque todavía estamos hablando de así como de terratenientes, si el rey se convierte, todos los súbditos por obligación se tienen que convertir. Entonces, Exacto. es como lo más conveniente, ¿no es cierto? Pero una cosa es que se conviertan en el papel, o sea, que venga el señor feudal y te diga, te Sí, conviertes al ahora cristianismo, si no te echo de mi casa, y tú dices, pues bueno, ya me convertí. Y otra cosa es que realmente, así como que en el corazón lo sientan y se hayan convertido. Pero eso también hace que entonces la gente que vive más lejos de las ciudades, que no depende tanto de los grandes señores de la nobleza, o que no está tan en contacto, porque ustedes saben, la gente que vive lejos en el campo se demoran más en llegar las noticias. No, no solían convertirse tan rápidamente, o también por el hecho de estar más cercanos a la tierra, a los ciclos naturales, porque trabajaban directamente con ella, no estaban en las grandes ciudades, solían mantener más sus tradiciones. y yo creo que un punto importante es que como operó igual el cristianismo, es como mucho más desde el intelecto y desde ese sentido que la cristianización llegase a las ciudades, porque como que desde el mundo de las ideas se fue convenciendo a la gente, o sea, a los cultos, a los eruditos, de que la palabra de Dios y tener este documento que es la Biblia, le hacía más sentido. En cambio, como decía la Morín, en el campo la gente sobrevivía. Y para sobrevivir, ¿te interesa él? Ciclo naturaleza, en qué fase está la luna, en qué momento tienes que sembrar, en qué momento te tienes que guardar para que el invierno no te mate. Y desde ahí yo creo que era mucho más sentida esta relación ser humano-naturaleza en el campo versus la ciudad.
Exacto, es un conocimiento que tiene sentido porque es un conocimiento práctico, no es un conocimiento racional, no es un contenido, es una forma de vida. Y eso tú no lo puedes cambiar de un día para otro. Sí, porque de hecho cuando, como que hay antecedentes, sobre todo en Irlanda, que ¿Mm? eran súper mega creyentes en las hadas, los seres féricos y todo lo que sabemos y queremos también, que cuando se instaura el cristianismo es como que se denomina una especie como de cristianismo celta, donde ya sí está como Jesús, María, lo como más representativo del cristianismo, pero en la práctica seguía siendo muy celta, que para Roma eran paganos. Y en el siglo quinto, me recuerdo, como que fue como, no, 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 ustedes no están haciendo, no están siendo cristianos, ahora vamos a tener que ir nosotros a enseñarles cómo hacer el cristianismo, y ahí fue como igual lo que se fue como transformando. Ahí tenemos a San Patricio que echó a las serpientes y todo, porque en el fondo igual cada uno cree, va formando sus creencias de acuerdo a lo que le permite sobrevivir y lo que le va haciendo un poco más de sentido. Me río porque me lo imagino muy así a un irlandés medieval diciendo, sí, 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 la Virgen María, Jesús y las hadas. Y después fiesta pagana. Pero es que eso pasa, de hecho, esta creencia en las hadas, por ejemplo, en el mundo celta, que sería Irlanda y la parte más occidental de Inglaterra y el norte de Escocia, eh, se mantuvo hasta como el siglo XIX. O sea, estamos hablando de ya época científica, después del siglo de las luces, y la gente todavía era como, no, 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 es que se lo pueden llevar las hadas. Las hadas, las selkies, hay muchos seres y que tampoco es muy distinto a lo que pasó en nuestro pedazo de tierra. Hay que pensar que, bueno, fueron varios años, años de intentar instaurar esta religión y cosas como hacer la Candelaria, ciertas celebraciones, se ve muy a que como el cristianismo a su vez, a lo inverso a lo que decimos, como vamos adaptando nuestras creencias a lo que le hacemos parecer cristiano, como el cristianismo se dio cuenta de que era algo tan arraigado y sentido de la gente que vivía acá, que se les ocurrió la forma de cristianizar estas celebraciones para ir acercando a la gente. Y si uno va tiene familiares en el campo, sí, sí, la religión, y rezamos, no sé, la novena, y que la misa del gallo y todo, pero a la vez como no salgan en tales noches porque anda, no sé, el perro negro, o tal persona si le fue bien es porque tiene pacto con el diablo y él anda en los culebrones cuidando su casa, y estamos llenos de folclore también dentro del mundo de creencias, pero si tú les dices, oh, yo soy pagano, tú eres la bruja que se va a quemar en el infierno. Exacto. Estamos llenos de un folclore, lo que se llama hoy en día mitología y leyenda, pero tienen un origen. Y como bien dices tú, lo que se termina produciendo es un sincretismo, donde por un lado el cristianismo se va paganizando y donde también el paganismo se va cristianizando. Y tienes estas mezclas raras como la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, que tiene la forma de montañita, que es la Pachamama, pero que además tiene las rosas y todo, porque esto la vio un indígena, entonces fue como una forma de incluir también al mundo indígena dentro del cristianismo. Y claro, no aparecía en ninguna parte en el relato, porque no estaban esos indígenas ni en la Europa medieval, ni en el Medio Oriente en los tiempos de Jesús. Entonces se empieza a enriquecer con esto de los misioneros y de las conquistas y sobre todo con el colonialismo. Y al final terminamos con una cosa rarísima que es que existen muchos tipos de cristianismo, dependiendo de dónde tú estés en el mundo, porque va a ir adquiriendo los tintes naturales de cada zona. Sí, hay que pensar que igual acá en el norte tenemos la fiesta de la tirana, y la tirana era una princesa de alguna de las culturas prehispánicas acá, pero que se enamoró de un español, que la convirtió, que le dio la fe. Sí, sí. Entonces,
lo que me interesaba mencionar era que el término pagano de por sí no significa nada malo. ¿Ya? O sea, que alguien lo traten de pagano no significa de que sea adorador del diablo ni ninguna de esas cuestiones. Básicamente lo que significa, así, realmente es el aldeano, alguien del campo, alguien más alejado de la ciudad, y eso es lo mismo que nos pasa hoy en día, que la realidad de Santiago, por ejemplo, va a ser muy distinta que la de una pequeña islita en Chiloé o una pequeña comunidad en medio del desierto de Atacama, porque Sí. la vida de la ciudad es muy distinta a la vida de los extremos del campo, alejada de las capitales. Y por lo tanto ellos tienden a conservar unas tradiciones antiguas, previas a los grandes avances que generalmente se realizan en las ciudades. Eh, por lo tanto, se ha referido de forma muy general a todos aquellos que no siguen el cristianismo o ya incluso ampliándolo un poco más, que no siguen ninguna de las grandes religiones monoteístas, que sería el cristianismo, el judaísmo o el islam. Pero la razón de por qué a algunas personas no les gusta este término es por lo mismo, porque en el fondo es un término que nace de la comparación con una de estas religiones monoteístas. Entonces, decir pagano es decir no cristiano, y entonces la gente no quiere ser llamada no cristiana, quiere ser llamada de alguna otra forma. Ese es como el origen de la polémica en realidad con respecto a la palabra. Ahora, obviamente las palabras evolucionan, van adquiriendo otras connotaciones y esas connotaciones son las que van quedando. Entonces, en un sentido originario, esto era lo que se refería a pagano, una persona del campo, alguien que no se adecuaba al cristianismo, y después ya fue como en la Edad Media y sobre todo en la Edad Moderna que se produjo todo esto de la caza de brujas, que ya se empezó a mezclar con la herejía, con la visión esta de la bruja satánica, y ahí ya entonces entramos en como que pagano es algo así como satánico, es algo como adorador del diablo, pero en realidad eso es como una mala interpretación posterior, no es el origen verdadero. No, y hoy en día que alguien le diga pagano, uno no lo va a asociar con que es alguien del campo, de la ruralidad y esas creencias, sino que si hoy en día dicen que tú eres pagano, es además como súper como clasificatorio, es como, tiene que ser porque soy una serie de creencias que no son las monoteístas donde me inserto. Porque cuando hablamos, no sé, de un evento que antiguamente se hacía acá y que de hecho tiene su origen de manera internacional, el Día del Orgullo Pagano no es como el Día del Orgullo del Aldeano, No, no es el día es del como, orgullo. De hecho, la mayoría de los días del orgullo pagano se celebraban en las grandes ciudades. exacto, entonces igual tiene cierta connotación más allá de lo estricto de su significado, el asumirse como, hola, yo soy pagana. En el fondo es como abrazar un poco el concepto, de decir, ok, si me has llamado así, yo me voy a recuperar este término y lo voy a usar de la forma que yo estime conveniente un poco más. Sí, Y limpiar un poco la imagen también. sí. De aquí entonces, ¿te parece que nos movamos a los distintos tipos de paganismo? Porque Ya. hasta ahora podríamos clasificar más o menos en tres grandes formas de paganismo. La primera es el paganismo histórico, es decir, todos aquellos pueblos que nunca fueron cristianos y mantuvieron sus creencias incluso después de la llegada del cristianismo. Y acá podríamos tener, por ejemplo, a los Sami, que son el pueblo originario de acá, del norte de Suecia y Finlandia. Podría ser incluso el caso de los pueblos prehispánicos en Mm, Latinoamérica. sí. Eh, y así se me ocurren varios, en general es como básicamente los pueblos originarios de distintas partes del mundo. Me Mm, imagino también los indígenas de Estados Unidos antes de que fueran en su gran mayoría eh,
exterminados o reducidos. El caso de África también, múltiples tribus, Australia, eh, la multitudinaria forma de creencias y expresiones que conforman el hinduismo, porque el hinduismo no es una religión oficial, es como un término paraguas para referirse a muchas Sí, creencias. está en distintos países. El budismo también, es como, me imagino que la forma en que se lleva a la práctica es súper distinta entre, no sé, de dónde se origina a, no sé, los tailandeses, que también se dicen budistas. En realidad son como todas estas religiones, cultos, creencias, prácticas, visiones de mundo y filosofía antes de un periodo de institucionalización. Por ejemplo, yo creo que hay mucha relación paralela entre el paganismo que nosotros conocemos y, por ejemplo, el shintoísmo japonés, pero el shintoísmo igual fue impuesto como a nivel nacional por el emperador y que tiene mucha influencia del budismo que llegó después. Pero sí podríamos hablar de que el shintoísmo previo a esa instauración a nivel nacional, lo que existía antes y que conforma las bases del shintoísmo, sería básicamente paganismo, paganismo histórico. Todas estas culturas, por ejemplo, mapuche, aymara, Rapa Nui, todo eso sería una expresión del paganismo histórico. Y también podríamos considerar los cultos de las poblaciones negras que llegaron a América, que a pesar de ser esclavizados y arrancados de África para llevarlos a otros países, mantuvieron sus cultos, ya sea los que llegaron acá a Sudamérica, los que llegaron al norte, América del Norte también, y desde ahí también, desde esta base, fueron igual, se fue construyendo una forma propia de ese lugar, como con las adaptaciones después que podían encontrar ya asentados en los países donde los dejaron. Exacto. Luego tenemos el paganismo reconstructivo, que se refiere a todas esas culturas que tuvieron una expresión pagana, pero que se interrumpieron. No quiero decir extinto, porque no es que realmente, no es que estos pueblos hayan sido extintos, solamente que se transformaron. Por ejemplo, la cultura egipcia, o sea, Egipto existe hasta el día de hoy. No fue una Sí, cultura que se extinguió. Lo que pasa es que evolucionó en algo distinto. Lo mismo fue con los romanos, que después se convirtieron al cristianismo, pero antes tenían otra cosa. El mundo griego, el panteón griego, los celtas, eh, y así una infinidad de ejemplos, el mundo germánico, ¿verdad? Eh, que todos ellos tenían su propio sistema de creencias, tenían su propia organización, tenían clases sacerdotales, tenían ritos, tenían panteones de dioses, etcétera. Pero como la cultura cambió, ya no pervive. No existe hoy en día gente que mantenga la tradición viva en continuidad desde aquellos tiempos. Lo que existe es gente que intenta reconstruirlo, sí. volverlo a traer a la vida, a la práctica. Y para eso se basan en todo tipo de fuentes. Puede ser literatura, puede ser arqueología, Que yo creo historia, que son las dos principales, más o menos, fuentes que se encuentran. relato Y el oral. cruce, y como que el trabajo que hacen entre el cruce entre la arqueología, lo que aparecía como historia oficial, lo que queda de vestigio del relato oral, las producciones como literarias también de esa época, para ir viendo también qué era lo que realmente se hacía, entendiendo que, no sé, el relato histórico por lo general siempre la historia la escriben los vencedores, y no sé, en el caso de los celtas sabemos que por los romanos fueron bastante demonizados. Tal cual.
Aquí es donde, por ejemplo, entramos en todas estas corrientes que podrían ser como el kemetismo, el hermetismo, el druidismo, el asatru, ¿verdad? Tantas otras que en el fondo no es que se estén inventando una religión nueva, sino que están tratando de rescatar algo que se practicaba hace mucho tiempo, pero que como no hay una continuidad, es muy difícil afirmar que estas cosas eran realmente así. Lo que se hace es una interpretación. Da mucho espacio a la interpretación porque hay que rellenar muchos espacios vacíos. Y a veces, como dice la Eve, cuesta confiar en las fuentes también, porque se escribieron en un tiempo mucho posterior a la época de los relatos orales, donde a veces estaban influenciados por su propio contexto. Por ejemplo, cuando Snorri Sturluson escribe las Edas, ella estaba en un contexto de cristianismo en la Islandia medieval. Cuando Julio César escribe sobre los celtas, él estaba ya en un contexto de imperio romano que se enfrentaba al enemigo. Eh, entonces, tampoco podemos confiar en las fuentes completamente. Y la arqueología va, y la historiografía, va progresando constantemente en el tiempo y se van haciendo reinterpretaciones y se van corrigiendo errores que a veces pasa. Entonces, en el siglo XVIII juran que todas las estatuas griegas eran blancas y ahora recién en el siglo XX descubrieron que en realidad las pintaban. Yo creo que eso puede ser como una característica de ese tipo como de familia de paganismo, que no es una verdad absoluta, o al menos no debería ser una verdad absoluta. Lo que para hoy es como se debería, no sé, practicar el reconstruccionismo celta, el druidismo o las religiones nórdicas, podría estar abierto a que en 10 años más se hayan encontrado hallazgos de que ciertos elementos eran distintos y desde ahí queda como la libertad, yo creo, entre para cada persona de decir, ya, con estos nuevos conocimientos me adapto a esto otro o sigo haciéndolo como yo creía hace 10 años que se hacían las cosas. Sí, yo creo que hay un equilibrio entre, por un lado, las fuentes, que como dices tú, el conocimiento sobre las fuentes va evolucionando y llega un momento en que también me tengo que ir autocorrigiendo, y un poco la experiencia personal. Y ahí hay como que encontrar un balance sano, porque tampoco se trata de quedarse completamente pegado en el pasado, se supone que tú lo estás No, trayendo para el presente, para vivirlo y vivirlo de ese modo. Entonces también hay que agregar esas experiencias personales propias de tu práctica que se están produciendo ahora en el presente. El tema es que no es todo invención y no. tampoco es todo 100% seguro de que sea un pasado confiable. Y ya en el último lugar tenemos el neopaganismo, que quizá es el que se ha viralizado más, diría yo, eh, que se llama así porque, a ver, no sé cómo decir esto sin que suene mal, eh, tienen un origen que no se puede rastrear en el pasado. Por eso digo que no suene mal, porque no es que se haya inventado de la nada, no es que un día alguien se despertó y dijo, oh, voy a crear una religión. Aunque a veces sí pasa así. También pasa, pero yo creo que es como más con información, distintas informaciones a lo mejor de lo que se hacía en el pasado, como más libre la interpretación, creo yo, que en la otra clasificación que teníamos. Como yo Ey, creo un poco la filosofía. Había alguien que decía que en el fondo nunca somos autodidactas porque siempre estamos aprendiendo de alguien, estamos siempre aprendiendo de algo, aunque no sea como oficialmente pagarle a un profesor. Entonces yo creo que también de nuestras experiencias vamos recolectando distintas cosas, de distintos textos, de distintas experiencias, conversaciones, meditaciones, lo que tú quieres. Y finalmente hay algo que te hace sentido. Es como cuando hay un cambio en la filosofía
que de repente a alguien se le prende la ampolleta y tiene un pensamiento distinto. Entonces yo creo que es un poco eso. No es que se inventen una religión de la nada, así sacada de la manga, pero no hay así como un antecedente rastreable en el pasado. Sí, yo creo que es Y eso y eso da para mucho, da para creencias que han sido bastante como serias, impulsadas y con bases, con noción como de todo, y hay otras que se prestan más para crear de cualquier cosa un culto. o sea, es que, por ejemplo, yo creo que, a ver, el ejemplo más conocido es la Wicca, que todo el mundo sabe y reconoce que parte con Gerald Gardner en los años 50, porque es cuando se abole la ley de persecución a la brujería, pero no es como persecución así como de quemen a la bruja, sino que era en realidad así como metan a la cárcel al chamullento, Mm, porque era como la ley. Eh, se consideraba la brujería como una forma de estafa. Y creo que fue como en el 54, si no me equivoco, y no estoy inventando, que esa ley por fin es de abolida, droga. derogada, gracias. Y con eso Gerald Garner hace pública su experiencia con la Wicca, que él alude a una tradición mucho más antigua, pero en realidad no tenemos rastros. Y yo creo que ese también es un problema que, por un lado, tenemos lo que son las historias oficiales. Por ejemplo, tenemos registro de los romanos, tenemos registro de los griegos, tenemos registro de, el mundo egipcio, de los druidas, de los vikingos, etcétera. Pero no tenemos registro de estas sociedades secretas, de estas sociedades Mm, que hacían pactos, porque si no eran perseguidas, ¿verdad? Que operaban en las sombras. Entonces, saber realmente qué tan antiguas son es como no difícil, lo si sé. no hay ninguna evidencia. Tampoco es como para desmerecerlo, no es que no te crea, pero simplemente no tengo evidencia. Sí. Y en esta categoría entraría todo esto que es, bueno, hablábamos de la Wicca, hablábamos de Fairy, hablábamos de los que siguen la tradición de Avalon, por ejemplo, incluso la fuerza de los que siguen el La mundo de tradición Star Jedi. Wars. Y una filosofía súper interesante, Sí, pero tenemos que admitir, parte con George Lucas en los años 80. es como las nieblas de Avalon. O Que es una tradición súper bonita que la han desarrollado bien bonito con esto de los ritos que hacen en el sector donde estuvo Avalon y que las diosas, es como súper bonito, pero igual hay que pensar que partió de las nieblas de Avalon. que es un libro, y después hicieron una Sí. película, por si acaso. Lo mismo pasa con, por ejemplo, las religiones de los antiguos dioses o los siete que son los de Game of Thrones, que no recuerdo los nombres específicamente, que lo que pasa es que tienen elementos que son súper clever, ¿cachai? Que uno engancha y dice, sí, eso, porque claro, George R. R. Martin no es ningún idiota, él es profesor, o sea, él es experto en historia, entonces cuando crea para su mundo fantástico esta religión de los siete, está trabajando con arquetipos, y eso ya lo venían haciendo, no sé, desde Carl Gustav Jung, el tema de los arquetipos en el subconsciente colectivo, Mm. entonces... eh, por eso son cosas que nos hacen tanto sentido y que uno dice, sí, como que podría ser. Entonces, claro, no es que ellos se la inventen de la nada, ellos toman cosas que ya existían y que las presentan de una forma que nos hace sentido. De una forma novedosa, llamativa y que es como lo mismo que George Lucas. George Lucas, dentro de todos sus estudios que hizo, fue uno de los mejores alumnos de Joseph Campbell, que es como un conocido en el mundo de los mitos. Y ¿Sí? desde ahí como que desarrolla toda
la filosofía, si la llamamos, detrás de la trilogía original de Star Wars. Con este viaje del héroe y estos elementos que van surgiendo, yo creo que es lo que hizo que después de tantos años siga siendo tan importante Star Wars. Exacto. Entonces, todas estas historias tienen mucho de valioso y no son estas historias ingenuas que la gente cree que, ya, le gusta ver tele, le gusta ver películas. Tienen elementos detrás que hacen estos guiños, ¿verdad? Como dices tú, a la historia, a la filosofía, a la literatura, y que por lo tanto nos dejan pensando, y eso está bien, pero también hay que admitir cuando uno dice, ya, pero esto fue creado en una fecha, y no le podemos decir que por eso, porque haga referencia, por ejemplo, al mito o que haga referencia a arquetipos, no vamos a decir que es algo que ha existido desde siempre, desde tiempos inmemoriales, Mm, porque no es así. sí, Entonces ahí estaríamos con los tres tipos de paganismo: el histórico, el reconstructivo y el neopaganismo. sí. Y ya que estábamos hablando así como de tanto de concepto, yo quería también un poco diferenciar lo que es el paganismo de lo que es la magia, la religión y la brujería. Porque acá es donde se empieza como a poner más confusa la cuestión. Eh, Aquí yo quiero recomendar mucho este libro, que yo me lo terminé este año y me costó un mundo terminármelo porque es denso, es un tremendo estudio histórico, de hecho lo tengo ahí todo marcadito. El profesor Ronald Hutton es profesor de historia de Inglaterra, y él sabe cualquier cantidad. Si han visto alguna vez algún documental de la BBC donde estén hablando de las brujas, donde estén hablando de los cultos y creencias en el mundo antiguo inglés, probablemente va a estar a él. Es un caballero súper simpático, así con lente. Yeah. Y se mandó el tremendo estudio de básicamente todos los casos de brujería de Europa y del mundo, y en verdad lo recomiendo mucho. No es fácil de leer, pero casi solamente tiene estas pocas fotos en el medio, así que no es de esos libros con dibujitos, lo siento. Pero y está en inglés, no ha salido todavía en español, pero es muy, muy bueno, se los recomiendo, sobre todo continuando esta discusión sobre como de qué cosas son antiguas y qué cosas son modernas. Y él hace primero esta definición de lo que es la magia, y yo voy a tratar de traducirla un poco, porque está en inglés aquí, y dice, cualquier práctica formalizada por seres humanos, diseñada para lograr alcanzar algún fin en particular, para el control, manipulación o direccionar poderes supernaturales o poderes espirituales que estén sellados dentro del mundo natural. O sea, en el fondo es como la manipulación, ¿verdad? El controlar las fuerzas de la naturaleza de alguna forma. Alterar esas fuerzas de la naturaleza o sobrenaturales. Y el tema de la magia es que la magia no está necesariamente apegada a una religión o algún sistema de creencias. Cualquier cosa que actúe de forma sobrenatural, es decir, más allá de las reglas de la naturaleza, de las reglas de la física, de los Newton, eso sería magia. Y todos tenemos ese pensamiento mágico, o sea, incluso los cristianos. O sea, todos nosotros hemos hecho esto de pedir un deseo al soplar la vela de cumpleaños, ¿no es cierto? Eso es un acto de magia, pero eso no los va a hacer paganos ni adoradores de Satanás. El solo hecho Solamente yo creo que ahí la diferencia es como que hay magias que son más aceptadas socialmente versus otras. es que ahí también tenemos, por ejemplo, lo que son los códigos de moral, de decir hasta dónde uno puede intervenir realmente con los usos de la magia o no. Mm. Eh, Como esta idea, por ejemplo, de las pociones de amor, que por un lado es como, voy a hacer que ellos se enamoren, pero estás interfiriendo con su libre albedrío, de decir como, bueno, pero ellos quieren realmente enamorarse. Eh, Después tienes, por ejemplo,
esto de que la idea de que la magia puede tener consecuencias, o sea, como de que si tú haces algo, por ejemplo, la visión de la Wicca, de la red, ¿verdad? Se te devuelve La ley de después. tres. Sí. Pero eso también va a depender ya de cada creencia, de saber cuáles son las leyes de la magia, qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer. Y es tan simple como meterse a leer literatura fantástica y te vas a dar cuenta que la magia va a tener sus propias reglas en cada mundo. La magia no opera igual en El Señor de los Anillos que como opera en Harry Potter. La Mm. magia va a operar distinto para distintas personas. Lo cual nos podría hacer pensar que la magia opera distinto para las diferentes creencias que hay. Y desde ahí como que se mezcla magia con moral sobre qué es lo aceptado y no. Porque sabemos, yo creo, desde los que todos en algún momento leímos la red de Wicca, que dentro de la Wicca no se influencia como en el libre albedrío de otras personas. Lo que sí podemos ver, no sé, en la santería. Que Mm. hay como que parte como de lo que, para lo cual usas esta magia es para influir en otro ser humano. Y ahí te das cuenta también de cómo opera nuestro sistema de creencias desde lo más básico. Por ejemplo, nosotros en el mundo occidental estamos muy marcados por el maniqueísmo, esta idea de una dualidad entre el bien y el mal. Entonces, incluso tenemos esta idea de que existe la magia buena y existe la magia mala, la Sí, magia blanca y la magia negra. Pero en cambio para otras personas la magia no es buena ni mala, es solo una herramienta más, es parte de la naturaleza, es y no existe el bien ni el mal. Entonces, da para mucho. nada para mucho, sí. Aunque tenemos el sendero luminoso y el sendero oscuro también que Julia, la mano izquierda, la mano derecha. sí. Luego tenemos la religión, que aquí de hecho Ronald Sefton también hace la diferencia entre la magia y la religión, siendo la religión la creencia en la existencia de seres espirituales o fuerzas, las cuales en alguna medida son responsables del cosmos y que tienen la necesidad y en la necesidad de que los seres humanos mantengan algún tipo de relación con ellos y que se haya acordado algún tipo de respeto. Por eso tenemos los cultos. Y acá tenemos, como decíamos, millones de religiones. Budismo, hinduismo, shintoísmo, eh, cristianismo, judaísmo, islam, y dentro del puro cristianismo ya tenemos el Mucho protestantismo, el ortodoxo, o sea, tenemos catolicismo. infinidades. Pero se refiere a la creencia entonces de estos seres, entes o fuerzas que gobiernan el universo y nosotros como seres humanos tenemos que establecer algún tipo de relación con ellos. Y Y acá es yo como yo diría, creo que el todas tienen paganismo, un mito de la creación. Como algo característico como de la religión es que hay un mito de la creación, que marca las bases igual desde donde después cómo nos relacionamos con la naturaleza, con los otros seres humanos, dónde está aquello de lo cual creemos. es que en la palabra en español, religión viene de religar, volver a unir, ¿verdad? Volver a unirnos todos nosotros seres humanos independientes con este origen único que tú mencionas que es la creación, el origen del mundo, el origen mítico. Entonces, a mí me da mucha risa cuando la gente dice, pero es que la religión no se ha adaptado a los tiempos modernos. Y yo digo, ¿qué esa no es su No labor? tiene que adaptarse. No tiene que adaptarse, es justamente lo contrario. La religión es mantener ese único vínculo con el pasado. No es su trabajo adaptarse a los tiempos modernos. Y si tú lo piensas, por ejemplo, ¿qué es lo único que tienen en común todos los cristianos alrededor del mundo? Jesús. Que son cristianos. Sí, Jesús. Y eso es, por ejemplo, Y lo que creen en pasa. Cristo. En Sí, es lo que pasó, por ejemplo, en la Edad Media, que lo que sirvió para dar este concepto de Europa y decir, bueno, todos somos europeos, es decir, todos somos cristianos. Y surgió esta idea del Islam como el otro, esta idea del moro, ¿verdad? Porque desde ahí se conforma esta idea.
Lo mismo pasó con el mundo romano, es decir, nosotros somos los romanos, ellos son los bárbaros. Sí. Y lo que nos une, o sea, ¿por qué nosotros hoy en día no sé, Chile, Sudamérica, estamos estudiando la historia de Roma? ¿Por qué estamos estudiando la historia de Jerusalén en los tiempos de Cristo, de Jesús? En teoría no nos afecta en nada, pero nos afecta porque se crea un relato de continuidad, de decir, no, pero es que a través del cristianismo que llegó a Roma, que después el imperio, y después llegó a España, y de España nosotros, entonces nosotros creamos un relato de unidad de todos estos hechos, Medio Oriente, Europa, España, América, y le damos sentido a través de la religión. Entonces, en ese caso, podríamos decir, ¿el paganismo entra en la idea de religión? Sí y no. Yo diría que sí en la medida en que, dependiendo de la corriente pagana en la que se esté, si es que existe un relato que te dé una unidad, que te dé así como un sistema de creencias, eh, pero que podría no ser tan así si es que es un sistema de creencias más independiente, no tan ligado así como alguna tradición en específica. Por ejemplo, si a lo que voy, por ejemplo, si tú te crees, te sientes druida, si te sientes asatru, si te sientes wicca, quizás estás más cerca de un concepto de religión, porque sientes que hay como una unidad, hay un relato, hay elementos en común. Pero por otro lado, si eres más como simplemente animista y vives en relación con la naturaleza, y no hay una estructura tan jerárquica de decir así como sacerdotes o un texto sagrado o un panteón de dioses, ahí puede que quizá no sea tan religión. No sé qué opinas tú. Yo creo lo mismo. Es como, ahí sería como más una práctica personal. Yo creo que algo que hace la diferencia, yo creo, con religión es que algo compartido con otros seres humanos y que en algún momento se normó, Mm. porque hay unas bases, a veces a lo mejor no es tan estricto como lo vemos, no sé, en el cristianismo, que hay todo un aparataje, bueno, que son cientos de años de construcción de esa religión, pero hay unas ciertas bases dentro de como lo que hacer, qué no hacer, o cómo se configura, no sé, la relación con las deidades, con las distintas deidades, que cuando dicen, no sé, pertenezco a una tradición del druidismo X, o pertenezco a cierta tradición del paganismo nórdico, o soy Wicca, hay algo que te identifica con otros seres humanos que si tú dices, hola, soy Wicca, y tú me dices, yo soy Wicca, hay una base que nos va a unir. Van a haber elementos en común que van a poder Sí, recuperar, que van a poder aludir, guiños que van a entender. sí. Sí, sí, yo Con también toda creo. su como especificidad y sus cambios que ya sabemos que está como la Wicca tradicional, que es la gardneriana, tenemos la otra Wicca tradicional, que es la alejandrina, después que surgió la Wicca diánica, que es como una, si le queremos poner una etiqueta, es como una Wicca feminista, que tiene como la importancia como de la energía femenina, pero La hay brujería. algo que yo creo que cuando tú dices yo soy Wicca, y si tú dices lo mismo, podemos construir o tener un cierto lenguaje de entender el mundo que nos rodea, que es distinto si decimos, o sea, hola soy Asatru o hola soy Druida, entendiendo un poco que es como van nombrando la configuración del mundo, que es como súper distinto, me imagino, igual la gente que diga, hola, yo practico las creencias de mi pueblo mapuche, y que incluso me imagino que tiene que ser distinta que si lo practican en una localidad específica del sur del país, de nuestro país, no sé, a versus quizás que es los mapuches argentinos. Claro. Y si bien hay todo un ámbito como de las creencias de los pueblos originarios,
en ciertas cosas van a haber elementos en común, pero en las prácticas van a ser súper distintos a lo que hacían los aymaras en el norte. Entonces creo que eso es como lo que va marcando más o menos lo que hace una religión a la práctica individual que puede llevar cada uno sin nombres, sin mucho que hacer, mucho como común con otro. Es como dices tú, cuando puedes identificar elementos en común que te hace decir, nosotros somos una cosa que no es eso, que no es ellos. Sí, que es como en el mismo caso de nosotras, po. Como que lo que nos hace como a quienes en algún momento han pasado por el nido de la corneja es una cierta concepción e idea también de lo que es trabajar con la Morrigan, que es distinto a si googleamos y lo que nos va a aparecer inmediatamente de quién es la Morrigan. Y que entre paréntesis es muy chistoso porque a pesar de que todas nosotras trabajamos con la Morrigan, todas venimos de tradiciones muy distintas, entonces a pesar de todo somos un grupo súper ecléctico, pero al mismo tiempo tenemos un factor en común. Sí. Y con respecto a la brujería, Ronald Hutton también tiene una definición en específico sobre lo que es la bruja, que sería alguien que causa daño a otros por medios místicos, por medios mágicos. Y el tema aquí es que, bueno, spoiler alert, eso es para leerse todo este libro, que es de dónde viene la concepción de la bruja realmente, porque hablar de la bruja buena, de la bruja que no hace daño, de la bruja blanca, es una concepción moderna y que ha pasado por una serie de tamices históricos para llegar a crearse, ¿verdad? Esta idea de como, lo mismo que hablamos de la Wicca como una idea de brujería, pero que no necesariamente es mala, eh, pero que en realidad no se sustenta en elementos históricos. La conformación de la figura de la bruja a lo largo de distintas épocas, y por eso lo que aparece aquí, es como una criatura que hace daño, y por eso es temida, por eso es odiada, es perseguida, y, y por eso también no sé hasta qué punto se puede mezclar el concepto paganismo con brujería, porque si bien hay brujas que son paganas, no todos los paganos son brujos. Y Ujú. también, brujas. Y también yo diría que aunque hay brujas paganas, también hay brujas cristianas, hay brujas de distintas... De hecho, la sola idea de la conformación del imaginario de la bruja satánica, esa que aparece en la Edad Moderna y que es la de las persecuciones por brujería y en Salem y en Alemania y todo esto de la casa de brujas, el Meleus Maleficarum, entra en la cosmovisión judeocristiana, no entra en la cosmovisión pagana. No, pues. Igual tenemos que pensar como que las brujas, por así decirlo, o estas mujeres u hombres también que a las cuales no sé, pues tú querés que te vaya bien o querés como ciertas cosas o querés pensar si te hacen un mal o alguna cosa y quienes te hacen la limpieza, aluden a bastantes elementos de la religión cristiana. Cuando la gente va porque, no sé, creen que le hicieron brujería y le dicen, ya, págueme tanta plata y le doy una serie de cositas como de herramientas o de pega que tiene que hacer, que se tiene que bañar tal día y rezarle, no sé, al San Miguel o a San Gabriel o al no sé cuantito, bastante ocupa la religión cristiana para sus fines, pues. Todo el Y trabajo eso con los hace que ángeles, los santos. y eso hace que la misma gente que se horroriza cuando uno dice, hola, soy pagana, con eso no tiene problema porque están trabajando con santos, no es brujería, se compensan. Pero eso yo digo, hay una mezcolanza de términos, por eso yo Sí, creo que es importante ir analizando así como parte por parte. Yo siento mucho si de repente nos ponemos medias aburridas o medias técnicas, pero que es importante conocer el vocabulario con el que nos estamos refiriendo. Y el problema es que muchas veces miramos el pasado con ojos del presente. Entonces yo creo que, por ejemplo, sí, hablar hoy en día de bruja es muy difícil porque tenemos un buffet de tipos de brujas, donde a cada persona la palabra bruja significa algo distinto. sí. Entonces tenemos la persona como Ronald Hutton, que hace un trabajo histórico de qué era la bruja en el pasado, cómo nace y se conforma el concepto de bruja en la Edad Moderna. Y luego tenemos a Gerald Gardner hablando de que
Wicca viene de la palabra Wicca, que significa bruja, y que le da un contexto completamente distinto, y Sí. luego tenemos, no sé, a las brujas de Sabrina, la bruja adolescente. Pero igual es curioso la idea de que la bruja es alguien que le hace daño a otra persona que se hizo con recopilación de información en Europa, que acá hace 2 años más o menos hubo una exposición en la Biblioteca Nacional, que era como sobre brujería en la colonia. Y aludieron como la representación gráfica de brujas en nuestra época antigua chilena. Y también se piensa precisamente en esa idea, po, que las brujas son personas que le pueden hacer mal a otros. Y que se ve, de hecho hay como dibujos, que es como con una bolsa que tiene ajo, no sé qué, y como que está urdiendo algo en esa bolsa como para lanzarte un daño a otra persona. Yo hace poco descubrí que nosotros fuimos a ver la exposición, porque fue poquito antes de la pandemia que estaba en la Biblioteca Nacional. Y hay Ok, imágenes, no supe de y eso. ahora hay imágenes googleándolas sobre como juicios de brujas, y está esta representación muy del campo chileno que se transforman en animales y que ¿Mm? también esos son brujas. Entonces, como la idea de la representación que tenemos del tetué, que si no lo tratáis mal, te va a maldecir, como que es mucho más cercana a esta producción que hace él, que es como la bruja saben que te puede hacer Sí, daño. sí, es Sí, increíble. Yo de verdad recomiendo este libro. A mí me encanta el tema. Yo creo que podríamos estar hablando como un capítulo entero de lo que son las brujas. Pero con la conclusión principal con la que me quedo es que depende mucho del contexto, del lugar y la época de la que se esté hablando. Porque si bien hay elementos en común, como esta idea de que es alguien que puede causar daño a otro por medios sobrenaturales, ese es como el elemento en común, pero cuando uno va al análisis técnico, es muy diverso. Nosotros asociamos generalmente la bruja con la mujer y con eso tenemos toda esta idea sí, de que es una lucha de género, de que el hombre ha usado esto para desmerecer a la mujer y por lo tanto ahora hay una reivindicación feminista de la bruja como una figura empoderada de la mujer, pero depende de la cultura. Porque claro, en la Europa, sobre todo en Alemania, fue como el tema de la persecución de la mujer, en el caso de Salem, Massachusetts también. Pero, por ejemplo, si uno va a los pueblos Sami, los que más fueron condenados por brujería fueron hombres, porque está la idea de que el hombre es el que practica magia. En ciertos lugares de África hay lugares donde son mujeres, hay lugares donde son hombres, hay lugares donde da lo mismo porque es como más o menos balanceado el porcentaje. En el caso de Chile, por ejemplo, que tenemos un folclore súper rico, sobre todo, me acuerdo, en el sur, lo que más me quedan son las leyendas de los brujos, más que de las sí. brujas. La idea del brujo, esto que raptaban a una persona, ¿verdad? Y lo hacían deforme porque estaba la cueva de los brujos donde ocultaban el oro. Entonces era como una cosa más masculina que femenina incluso, yo diría, en Chile. Y ahí yo creo que si alguien quisiese investigar más o leer sobre como el conocimiento de la brujería en Chile, lo que se concibe como brujo, yo creo que si no conocen, vayan a buscar los libros de Sergio Fritz, que ha hecho un trabajo maravilloso rescatando como el folclore de la brujería en nuestro país. Sí, lo tuvimos en nuestro conversatorio de ciclo de charlas al vuelo, hizo una Sí. presentación buenísima, él está haciendo todo un trabajo de rescate del folclore chileno, así que totalmente recomendado. Buen dato de él. Así que eso, yo me quedo en esta idea de que el paganismo puede incluir magia, puede incluir religión, puede incluir brujería, sí, pero no necesariamente. No son sinónimos, no es que una cosa sea equivalente a la otra. Sí, yo creo. Yo creo que se alude más al concepto como de pagano para diferenciar del cristiano, sobre todo, que es pensar que siempre como que nos definimos en oposición a un otro, y fue un concepto que
Hay que pensar esto como década de los 70, de los 80, era mucho más mejor como abanderarse bajo este paraguas que versus a decir, hola, somos brujos, en esa época aún. Y Así desde es. ahí como que las reivindicaciones igual, que de hecho en esta época, que coinciden en el hemisferio norte con la época de Acción de Gracia, se celebra el Día del Orgullo Pagano, que surge con la idea de el Día del Orgullo Gay. Fue como, oh, ya, distintas personas paganas, fue como, pucha, ya, esto une, esto da representación, es como igual luchar por hacernos un espacio en estas sociedades, empecemos a celebrarlos. Y Visibilizar, cambiar la sí, imagen también. sí. Y acá en Chile igual se hicieron unos cuantos, varios días de orgullo pagano que yo creo que eran lugares de encuentro y lugares súper, un espacio en sus primeros días del orgullo pagano súper bonito, un espacio de que no con mucha parafernalia, sí pervivía el encuentro oh, me estoy juntando con otras personas que no tienen como, no son cristianos, como que Exacto. tienen ciertas Misma búsquedas. creencia, decir, oh, no soy la única. Somos distintas personas que estamos como en las mismas búsquedas espirituales sin saber muchas veces hacia dónde vamos, pero eran espacios en los cuales como que uno sentía una conexión con esa gente. ¿No? Y era bonito Después, porque sí, había diálogo, intercambios, sí, porque tenemos que entender que también ahora se ha masificado más esto con internet y las redes sociales, pero antes también era muy difícil encontrar a alguien como tú sí. en el día a día en la calle, probablemente no en la pega. En la pega te Sí, miran que yo, raro si llegas así, sí, soy pagana. sí, pues. O uno no lo dice, uno dice, no, yo soy una persona seria en la pega, uno se tiende como a disociar de la persona profesional en la pega, un poco mostrando lo personal, pero uno no se anda presentando con, hola, soy pagana, ¿hay alguien más acá? Y yo creo que depende mucho también de la cultura, porque, por ejemplo, yo diría Latinoamérica sigue siendo un continente muy influenciado por el cristianismo, no es tan liberal, todavía es bastante conservador. Ni hablar de otros países que, bueno, que ni siquiera mantienen derechos humanos básicos como la libertad de expresión o la libertad de práctica religiosa. Sí. Y yo creo que ahora se han mezclado varios elementos para masificar más la aparición del neopaganismo, o sea, del paganismo en general, en todos los ámbitos. Desde los años 50, como decía, por un lado, hay mayores leyes de libertad de culto religioso. La iglesia ha perdido parte de ese como poder de persecución a aquellos que no seguían sus líneas. Eh, Hay mayor búsqueda de ciertas reivindicaciones, por ejemplo, como hablábamos de la reivindicación femenina, la Ujú. reivindicación queer, también la reivindicación de la naturaleza, con todo lo que hemos aprendido sobre la crisis Sí. climática. Y también la aparición de redes sociales, medios de comunicación, media, que por un lado hacen más visible esto, a veces no tan a favor, como películas, series, no sé, libros, música, pero también permiten, por ejemplo, la creación de grupos y contactos a través, no sé, Mm. Facebook, Discord, Twitter, Yo etc. encuentro que una de las cosas bonitas, sobre todo del neopaganismo, es que se ofrece, y sus distintas vertientes, yo creo que algunas más que otras, es que ofrece una oportunidad para esas personas que andan buscando una espiritualidad que lo tradicional hegemónico los rechaza. Mm, Yo es creo cierto. que desde ahí enganchó tanto en su momento la Wicca diánica, desde ahí que se sientan mucho más cercanos a veces al paganismo, personas de la gay, bi, de las distintas comunidades, porque sienten que no van a ser juzgados por sus orientaciones ni sus condiciones. Más Y yo creo que inclusivo. eso también lo hemos visto en nuestro país, po. Si lo vemos en el mundo pagano, es
nadie ha andado como discriminando por su orientación sexual, ni porque eres mujer, ni porque efectivamente es como un lugar de encuentro. Es que yo creo que también influye el tema de que encuentran un punto en común con esto de haber sido perseguidos históricamente. Mm, Entonces, como que comparten esto de que por ser distinto, por ser algo que no se corresponde con lo tradicional, hegemónico, la mayoría, la norma, eh, al ser divergente, comparten eso en común, por así decirlo. Eh, ¿Te parece que nos movamos al siguiente tema? Pues si no, nos vamos a quedar aquí eternamente. Está muy bueno la conversa. sí. Hablar brevemente sobre cómo se administran las diferentes corrientes. Ya habíamos mencionado varias como Wicca, Fairy, Avalon, Druidas, Asatruk, Hermetismo, tradición egipcia, etc. Y aquí básicamente decir que esto es súper diverso. Cada uno tiene sus propias estructuras. No Sí. operan de forma igual. Algunas tienen jerarquía, otras son totalmente anárquicas. Algunos van a tener alguna clase sacerdotal, con incluso grados, otras no. Eh, Algunas van a ser incluso más democráticas. Algunas tienen textos, por ejemplo, yo sé que el quemetismo se basa en textos, el Asatru se basa en textos, Avalon se basa en textos, pero no todas, o sea, hay algunas que no van a tener textos necesariamente. Algunas van a tener códigos de ética muy visibles, como por ejemplo la red de Wicca que también habíamos mencionado, Mm. y otras van a ser así como cada uno hace lo que quiere. Cada uno Eh, tiene su propio criterio. Algunos van a adorar a dioses, otros hadas, otros ángeles, otros demonios, no sé, o sea, hay, es súper Y algunos variado. van a adorar a muchos dioses, otros solo un dios o una diosa, que en algún momento también, que no sé, dentro de la Wicca tradicional, en el momento en que tú eres iniciado, este dios y diosa van teniendo un nombre, pero no hay como una forma, yo creo, de llevar todas las cosas. No, yo No creo que hay no como existe algo que una diga que estructura que podamos decir todos los paganos tienen esta estructura en común. Yo diría que no. No, hay algunos que tienen cosas en común y otros que no, pero incluso dentro de las mismas tradiciones van a haber distintas corrientes. Como decías tú, Wicca tiene millones de corrientes distintas. sí, Eh, Incluso en el druidismo, por ejemplo, nosotros que seguimos a la diosa Morrigan, están quienes ven a la Morrigan como parte de una triada y después están sí, los que ven como no, son tres diosas distintas. distinta. Ella solo es la Morrigan. Los Asatru son los que siguen sobre todo como a los Aesir, pero también estarían los Vanatru, que son los que le rinden culto a los Vanir, y después están los que dicen como, no, nosotros seguimos a toda la cosmovisión escandinava. Entonces, Y están los odinistas también, que creo que que claro, son eso es más distintos a los específico otros. todavía, porque sería solo Odín. Pero sí quería mencionar un poco que hay muchas influencias del cristianismo en el paganismo moderno. Y esto es como un poco el deje irónico, porque por un lado decíamos que pagano significa no cristiano. Por otro Sí, lado, también tenemos a los que llegan al paganismo, yo creo que como por una especie de trauma causado por el cristianismo, y es como el adolescente que quiere llevar la contra, entonces busca lo más opuesto posible y se van al paganismo y dicen como, no, el cristianismo es malo, que aquí, que allá, y le tiran mucha basura al cristianismo. Pero irónicamente yo diría que el paganismo moderno tiene mucho de cristianismo, sobre todo el neopaganismo y el paganismo reconstructivo. Y yo diría que eso sucede principalmente porque, sobre todo por ejemplo, en el reconstructivo, hay tantos espacios vacíos en negro que no sabemos cómo llenar, que tendemos a llenar esos espacios con lo que ya conocemos, que lo que más conocemos es el cristianismo porque es lo que nos mm, ha permeado como cultura. Entonces, por ejemplo, tenemos esta idea de rezarle a los dioses, esta idea de que hay que tener un texto sagrado, de que hay que tener normas, que vendrían siendo casi como los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Por ejemplo, las nueve mm. nobles Las nueve virtudes, virtudes.
Y que la podemos encontrar en los celtas y en los vikingos. Claro, o la idea de que, por ejemplo, incluso esta idea de la relación con los dioses, así como de que los dioses siempre te están mirando y que tienes que hacer cosas para que se Vean a sientan tu favor. dignos y admirados y recibir recompensas y las ofrendas. Y yo diría que todo eso es muy cristiano. En tiempos antiguos de partida los dioses son una cosa, pero no sé si forman una parte tan activa de la vida dependiendo de qué cultura estemos hablando. Y por otro lado, que los dioses no son lo único. Están los No, dioses, pero también están los ancestros, están los espíritus, sobre todo en las tradiciones animistas, por ejemplo, que todo tiene vida, todo tiene alma, el hermano oso, el hermano árbol, están los seres sobrenaturales, como hablábamos antes, las hadas, las brujas, mm, los elfos, los duendes, los troles, etc. Entonces, yo siento que a veces también el paganismo ha copiado muchos mecanismos, no el mensaje, pero mecanismos cristianos. Está muy cristianizado. sí. Y me parece como irónico, pero no sé. Pero suele pasar. Yo creo que con otros elementos de la vida igual le pasa lo mismo, como que se generan en oposición y después en las demandas y en la forma de funcionamiento tienden a funcionar de la forma hegemónica. Mm. Creo que por un lado, esta constante relación que tenía, por ejemplo, el cristianismo con el colonialismo, ha marcado mucho la forma en que nos relacionamos con el cristianismo como paganos. Eh, Hablando ya a modo personal, yo me considero pagana, pero no me considero como en oposición al cristianismo. Yo no odio a los cristianos, pero todos mis amigos cristianos, hay un besito. Simplemente tenemos posturas Distintas distintas. formas. Claro, pero percibimos la realidad de forma diferente. Pero yo he conocido paganos que realmente así como que llegan a puntos radicales de querer andar quemando iglesias. Es que yo creo que en el fondo si llegáis a esos extremos te termináis convirtiendo en aquello que dijiste destruir. No es mucho más distinto. Si ese lugar como de odio y de menosprecio hacia lo distinto te hizo salir de ese lugar, responder con lo mismo es como súper incongruente, pues no más encuentro yo. No, es verdad, sí. Me río porque la Sophie me dice, Pero sí, ¡salud! acá, sí. Es Porque que está acá, acompañando una ocasión especial con un vinito chileno, así que... porque acá muchas veces en los lives hemos hablado de los cristianos, así como de ciertas corrientes también del paganismo, pero no desde como, oh, no hay que ir a matar cristianos, sino que Simplemente como es es curioso ciertos elementos. mostrar otro lado de la historia, hacer como Sí, un contraste, ya que los cristianos generalmente suelen tener hegemonía sobre los registros, nosotros aquí estamos presentando la alternativa, el otro relato, sí, pero no, no es nada personal. sí, no vamos a ir a quemar iglesias ni nada. Creo que hasta ahí hemos logrado hablar bastante bien de lo que es el paganismo, que queda bastante claro, a menos que la gente aquí que nos está viendo todavía tengan dudas. Pero yo quería que mencionáramos un poco las problemáticas también, porque el paganismo tiene sus problemáticas. Lo primero es esto de los errores y malinterpretaciones, que era lo que ya hemos estado comentando, pero yo creo que en todos Sí, los lives sale el tema. Y de lo más importante yo creo que es esto de contar la historia de adelante hacia atrás, desde donde estamos hoy en día y miramos el pasado y tratamos de buscar nuestros antecedentes ahí en el pasado. Yo creo que ese es un problema porque hay que entender que no conocemos la historia. Lo siento, pero es no. verdad. No, no hay forma que podamos viajar al pasado y ponernos en el lugar. Lo único que podemos hacer son interpretaciones y esas interpretaciones, como bien decía Evelyn, van cambiando en el tiempo a medida que vamos sabiendo más. Entonces, si alguien interpretó el pasado erróneamente en el siglo XVIII,
Y en el siglo XIX se ponen a citar a esa persona. Y ahora en el siglo XX seguimos repitiendo lo que se dijo en el siglo XVIII, a pesar de que ahora siglo XXI sabemos que estaban equivocados. Y lo seguimos repitiendo, se transforma en un juego del teléfono donde todo se va Sí, distorsionando cada vez más. Poníamos, por ejemplo, el concepto de bruja, el concepto de magia, el mismo concepto de pagano. Eh, y podríamos estar mencionando ejemplos hasta el día de mañana, mucho. pero eso, ojo, con las interpretaciones, porque hay muchas interpretaciones que se han mal interpretado y después esos conceptos simplemente se siguen repitiendo. Es como, verifiquen la fuente, por favor. Yo creo que ahí es lo importante, como que hay que ser responsable, con lo cual uno se casa. Mm. Y no creer todo ciencia cierta, porque yo creo que a todos nos pasó en algún momento que cuando llegamos a esto, como nos maravillamos, nos dejamos llevar, pero uno va creciendo igual, po, y Sí, yo tenemos creo que criterio. hay falta eso de como la mirada crítica y decir, no porque está en un libro, como nos pasaba el otro día, que mucha gente estaba leyendo a Guido von List y yo así como, ya, no porque sea un libro antiguo es válido, ¿ok? A veces ese libro antiguo se publicó en un contexto muy específico y no porque sea un libro antiguo es la ley. A veces ese libro antiguo también se equivoca. Eh, bueno, lo otro era esta relación entre cristianismo y paganismo, que en realidad ya la mencionamos, ¿verdad? Que es una relación compleja. Como que a veces se odian, a veces se ignoran y a veces incluso se intercambian elementos. Pasa que hay, como dices tú, fiestas, tradiciones, historias que son paganas y que el cristianismo coopta, se produce un sincretismo y pasan a formar parte del cristianismo, como la Pascua de Resurrección con los huevos y los conejos. Mm, A veces hay cosas que son paganas y se cristianizan, como ciertos ritos, como esto que hablábamos de la idea de tener un número de virtudes o tener un texto sí, sagrado. A veces hay cosas que simplemente son antiguas, tradiciones campesinas, eh, por ejemplo el carnaval medieval, y que ante los ojos de la gente de la corte miraban estos carnavales y decían, pero es que esto tiene que haber sido algo pagano, ¿por qué andan vestidos de animales? Pero en realidad no hay antecedentes históricos para decir que esto era pagano, simplemente es medieval, en un contexto cristiano, pero no es muy cristiano. Pero no necesariamente por no ser cristiano significa que sea pagano, no sé si se entiende. háganlo. Yo creo que es súper importante también entender las prácticas en su contexto histórico. Yo creo que si bien todos saben, o sea, los textos romanos dicen que los celtas hacían sacrificios, hoy yo creo y espero, en verdad, que ninguna persona que se diga que practica el reconstruccionismo celta esté sacrificando, haga sacrificio de sangre a diestra y siniestra. Bueno, sabemos que acá en Chile han pasado algunos sacrificios que Me lo chinitos venía fech, alguien mirando nuestro programa así como con la gallina en la mano, así, pero, oh. pero que desde ahí igual yo creo que es súper importante la responsabilidad que tienes con lo que haces. Y el saber que estés practicando hoy algo no te da el cargo, el rango de sacerdote o como se quiera llamar. Y desde ahí yo creo que es mucho más correcto hacer poquito, pero con respeto, que hacer algo grande y dejar la embarrada, entendiendo que, como decíamos, no son solo los dioses, sino que hay muchas más energías y seres dando vuelta por ahí. Y perdóname, pero voy a tener que repetir lo que digo en absolutamente, yo creo ya todos los lives, este es como mi momento, y necesitamos una cortinita especial para decir, pero estudien,
hagan la pega. Nosotras no les podemos decir en qué creer y en qué no. Ustedes tienen que seguir su propio camino, pero háganlo responsablemente y tienen que hacer la pega. Y lo siento mucho, pero no hay atajo. Y yo sé que la educación en Chile es mala. Yo sé que a veces no todos tienen acceso a lenguas extranjeras, como el inglés, por ejemplo, que la mayoría de las fuentes están en inglés. Yo sé que cuesta desarrollar un pensamiento crítico. Y que todos tenemos vidas ocupadas, que tenemos que estudiar, trabajar, tenemos familia, tenemos que atender y cuidar a otras personas, a hijos, a abuelos, a mascotas, pero hay que hacer la pega, hay que estudiar, lo siento. No hay camino fácil. No, no, lamentablemente no. En eso yo creo que es bastante similar al cristianismo. Y por lo No te mismo, confirmáis sin pasar por todo lo demás. creo que es sano esto, poder conversar con otra persona, aunque no tenga tu mismo punto de vista. Pero es bueno de repente conversar con gente que opina distinto, que cree cosas distintas, porque te hace crecer. No, Conversar yo en... creo que sí. Y yo creo que parte igual de lo que hacemos nosotras con estos live, aparte de como de crear comunidad y todo, es igual intentamos apoyar como para que los red flags, porque en estos momentos, dentro de todas las miles de corrientes del neopaganismo, también yo creo que hay un punto que no hemos tocado mucho hoy, que está el lucro con la creencia y con la espiritualidad. Como que las nuevas generaciones estamos tan chatas, yo creo, de lo que en algún momento nos hizo creer, sentir y todo el cristianismo, que en esta búsqueda de algo distinto que me identifique y me represente, se da bastante para el lucro, se da bastante para el aprovechamiento. Hemos visto acá en Chile cuántas sectas que han aparecido con esto. Entonces, yo creo que el mantener estos espacios para nosotras igual es contribuir un poquito del camino que a lo mejor, nuestro corto camino que llevamos transitando, en que tener cuidado también con las personas, porque estamos en unos tiempos de que no sé, nos metemos a Instagram, nos metemos a Facebook y vemos caleta de formaciones así como, oh, de esto, o que esto otro, o no sé, un curso de trabajo con Freya, un curso de trabajo con la Morrigan, como si fuese tal cual como, oh, ya voy a ir a hacer un curso para hacerme las uñas. Y no, Uy, tu conexión se quedó un poquito pegada. Te esperamos, Eve. No te vayas. ser bien cuidadoso. Y es mejor, yo creo que la recomendación siempre es como que investiguen, pregunten, preferible quedar de hincha pelota a que después sean involucrados en distintas cosas. Sí, mira, eso lo teníamos como un punto más adelante, pero lo moví para ahora ya que lo tocaste, que están los malos usos del paganismo. Y como tú bien dices, cuando el paganismo en vez de ser una búsqueda personal o en comunidad de una práctica espiritual, de una vinculación con lo sagrado, que puede ser del espíritu, que puede ser con la naturaleza, que puede ser con los dioses, que puede ser con lo que tú quieras, en vez de ser eso, en vez de ser algo sagrado y respetuoso, se transforma en una práctica para fines personales. Y ahí tenemos de todo, tenemos desde simplemente, como dices tú, el lucro. O sea, es una total pérdida de respeto, es simplemente, vendo cualquier cosa, Mm, vendo un curso, vendo un título, vendo una chuchería para ganar dinero. Puede ser para estafas, ya directamente, así como, no, si le hago una purificación a la casa y en realidad lo único que quiero es que me haga una transferencia por no sé cuántos millones, sí. para abusos de poder,
que pueden ser desde cosas mínimas, de decir así como, es que yo soy mejor que tú, o pueden terminar en cosas mucho más graves como abusos sexuales o otros tipos de malos. Infanticidio. Sí, hay gente muy rara en el mundo. Y ya en los casos más drásticos, por supuesto, son las sectas, que de hecho la definición de secta parte con la idea del culto a un individuo. Ni siquiera estamos hablando así como del culto a un dios, sino que estamos hablando de a una persona. Entonces, como decía la Eve, ojo, pestaña y ceja, hay gente muy rara en el mundo, hay gente muy necesitada, hay gente que necesita atención, hay gente que necesita ser valorada, y hay gente que necesita abusar de otros. Entonces ahí de repente se juntan malas combinaciones. Porque hay Sí. gente que daría lo que fuera para pertenecer, para ser incluido, pero también hay gente que daría lo que fuera para ser deificado. Y yo creo que se da mucho, sobre todo hoy en día, con esta idea de sentirse fuera de la comunidad, fuera de la norma, es decir, no pertenezco, nadie me escucha. eh, Hay gente que está tan necesitada de sentir que forma parte de algo, que se entusiasma muy fácilmente y es muy ingenuo y es fácil engancharse con, sobre todo cuando uno recién entra al mundo del paganismo y todavía no conoce mucho, es como decir, ¡oh, hay más gente como yo! Sí. ¡No, quiero aprender! Y de verdad que esa idea de querer aprender es genuina. Pero ahí es donde van y te venden cursos, te venden grados, te venden cualquier cosa y te dicen, ah, es que si tú tomas clases conmigo vas a terminar siendo suma sacerdotisa, grado Sí. Super Saiyajin X3, y con eso vas a ser mejor que el resto. Y tú así como, bueno, pero ¿en serio? ¿Para qué me sirve? ¿Lo puedo poner en mi currículum? Así que ojo ahí con los malos usos del paganismo. Y yo diría que lamentablemente estos casos son pocos, son los menos, pero son los que se hacen más mediáticos. Y son los que aparecen en las noticias cuando dicen, ah, secta de Quintay terminó ahí quemando una guagua por Mm. antes de la luz. Son los que producen que después todas las abuelitas anden preocupadas diciendo, mijita, usted ¿Qué ando se está haciendo? yendo a los grupos satánicos por escuchar rock and roll. Porque esta es la imagen que se propaga y lamentablemente no puedo decir que esas cosas no pasen, porque sí pasan. Y generalmente son rayaditos. Lo mismo que veíamos de repente como cierto caso en el sur, que supuestamente sobre una fiesta se terminó haciendo un ritual donde se terminó matando un animal en frente de mucho público. ¿Y qué es lo primero que aparece en el diario? Es como secta, ¿verdad? Pagana, realizando rituales. Entonces, Y ahí viene otra cosa como dentro del mal uso, creo yo, que en lo pagano o la práctica pagana o la práctica de una cierta tradición, para mí no es un show. mm, Es algo que tiene que participar la gente que de verdad lo sienta, que de verdad crea que eso es sentido y que yo creo que desde ahí es mucho más hermético y de la comunidad que va formando hacer como, no sé, lo mismo que hacíamos en época prepandemia en el nido, cuando era como ya nos vamos a juntar los sewing, quienes estemos, a hacer una cosita chica en esta celebración versus como el show mediático. mm, Y desde ahí para mí es tan aberrante dentro del contexto de un eventito medieval o pseudo medieval sacrificar un chivo como dentro de un contexto de un eventito medieval celebrar un handfasting. Para mí es lo mismo de aberrante, es un poco más terrible el sacrificio de animales, pero es el mismo fondo de exposición y de utilización de lo pagano para otros elementos.
como dices tú, se está utilizando algo que es muy personal, como la fe, para otros fines. Y queda un poco esa idea de qué tan en serio se lo están tomando realmente. Mm. ¿Qué tanto es para mí de verdad y qué tanto es para el show para otros? Porque, por ejemplo, si estamos hablando en serio de hacer un ritual, sea el que sea, tú no sabes ni con qué energías estás trabajando, se hizo una purificación de cuál es el nivel de creencia de la gente que participa, porque se supone que si tú crees, todas esas cosas como que deberían de influir. Entonces, yo creo que la palabra clave ahí es, o sea, el pensamiento clave ahí es decir, ¿qué tanto de lo que estoy haciendo es para mí, personal, como individuo? ¿Qué tanto es para otros, como espectadores y cómo me perciben a mí? ¿Y qué tanto es para aquella energía para la que yo estoy trabajando? O sea, ¿esto es para el dios o para la diosa o los dioses o los espíritus o los seres o los ancestros, lo que sea con lo que yo esté trabajando, elemental, ánimas, lo que sea? ¿Es para ellos? ¿Es para mí? ¿O es para ser percibida de cierta forma? Sí. Continuando con el tema, también dentro de los puntos que teníamos acá es qué cosa no es paganismo. Y ahí estábamos hablando del, por ejemplo, el satanismo. El satanismo no es paganismo. Si bien en los medios siempre aparecen mezclados, eh, Es que los medios no saben. lo vemos en películas, lo vemos en las noticias, hay como un error conceptual. Pero el satanismo, como poniéndonos serio, el culto a Satán, pertenece a la cosmovisión judeo-cristiana. Esta idea de Satán como el adversario, el otro que se enfrenta a Cristo. Y que por lo tanto, aunque no sean seguidores de Cristo, igual están dentro de esa cosmovisión, ¿verdad? De esta idea de que existe el cielo y el infierno, de que hay ángeles y demonios, de que está Cristo y está Satán. Tienen que tener ese world building, ese mundo creado, ese universo, para poder existir y tener su culto a Satán. Y como veíamos, el paganismo significa que no sigue las corrientes del cristianismo, por lo Mm. tanto, no cree en la existencia de cielo e infierno, ángeles y demonios, Cristo y Satán, por lo tanto, no podrían ser satanistas, por una cosa conceptual. Así que se queden tranquilas las abuelitas, no estamos venerando al A colilaje, Satán. al diablo. Y por último, también quería hablar un poco de lo que es la relación entre el paganismo y el racismo, porque no es un tema menor y que creo que es un tema que no se toca lo suficiente. Porque, por ejemplo, estábamos hablando de la relación que a veces ha tenido el cristianismo con el colonialismo, que nadie puede negar, y que más encima, debido como a la visión progresista, la mentalidad humana, esta idea de como de la razón y el avance científico ha creado un poco este relato de que eh, hay ciertas culturas que son más barbáricas, como más retrógradas, que serían como las culturas animistas, luego evolucionan hacia las religiones y después terminan ya como en lo máximo que es la razón y la ciencia. Pero esa es una visión progresista. Y yo creo que no se debe infantilizar a todos los pueblos y culturas que tengan, por ejemplo, tradiciones animistas. El animismo es súper complejo, no es una cosa más sencilla o más básica. Y hoy en día, de hecho, la ciencia ha terminado por confirmar muchas cosas que estos pueblos ya sabían desde tiempos inmemoriales. De hecho, Entonces, hay un libro, no sé quién es el autor, que dice que en el fondo la magia es ciencia que aún no ha sido descubierta. ay, sí, había escuchado esa frase antes, pero no me acuerdo el autor. Yo tampoco, pero como me hace mucho sentido porque es como una forma de explicar lo que te está pasando alrededor con las herramientas que tienes ahora. Son recursos del lenguaje también, como esto de usar la metáfora, usar la parábola, por ejemplo, el mito para explicar. No es que sean como tontos,
No, Es decir, como, oh, Zeus tira rayos, pobres estúpidos no entienden cómo funciona la física de la electricidad en las nubes. De hecho, las cosas que ellos entienden son más complejas porque tienen que ver con los ciclos naturales, etcétera. sí. Pero, pero por un lado existe esa como infantilización de las culturas que no son monoteístas, estas grandes culturas monoteístas, como no respetándolas lo suficiente, no creyéndolas eh, evolucionadas y que por eso les da un poco el derecho como de conquistarlas, ¿verdad? Como esta idea de Mm, nosotros le vamos a llamar civilización a estos sí. pobres individuos. Pero luego tenemos el otro lado también, en donde, y esto lo vemos más sobre todo en el siglo XX, donde las corrientes más extremistas, yo diría incluso más como de ultraderecha quizás, eh, han como tomado estos relatos paganos, sobre todo desde el romanticismo, finales del siglo XIX, con un alto nivel de nacionalismo y lo diré estrechamente racismo, mucho racismo, Sí. eh, para también como autoensalzarse. Y bueno, el caso más extremo que tenemos es la idea de, por ejemplo, del nazismo, que tomó toda esta idea de la raza aria, ¿verdad? Eh, y para eso secuestró toda esta mitología nórdica que existía desde mucho antes que existiera siquiera el concepto de nacionalsocialismo o los conceptos de nacionalismo, porque en los tiempos de esta mitología escandinava ni siquiera existían los países que existen hoy en día, entonces no podemos hablar de nación. Así que ahí también se produce un cruce muy difícil, que a veces nosotros queremos estudiar de paganismo, pero hay que tener ojo con las fuentes, porque si son fuentes sobre todo como decimonónica o del siglo XX, pueden estar muy teñidas de estas corrientes de pensamiento más extremistas que buscan como sobre ensalzar ciertas razas por sobre otras, que sabemos hoy en día esos son eh, discursos totalmente obsoletos ya. Y Y que yo por encuentro como por lo que se ve como aún varios como corrientes, vertientes, como le queramos llamar, que quieren como practicar el paganismo nórdico, terminan siendo como bastante con un pensamiento bastante de derecha, extremo, y desde ahí yo creo que la invitación siempre es a verificar las fuentes, contrastar información, si les llama la atención una cierta como corriente, busquen dónde surgen sus orígenes, como busquen incluso como googleen quién es su líder para cachar como qué es lo que ha hecho, porque, sí, porque sobre todo acá en Chile se da que bastante gente tirana neonazis que se juran como superior en ciertos aspectos, se las dan de practicantes de ciertos como corrientes del paganismo. y da mucha rabia porque sobre todo, por ejemplo, yo estando aquí en este lado del mundo puedo ver cómo estos pueblos están como tratando un poco de olvidar o sepultar su propia cultura por miedo a ser como vinculados con estas corrientes de pensamiento. O sea, es tan terrible que en Alemania, por ejemplo, no pueden ni pensar en trajes folclóricos porque el tiro lo asocian como con nacionalsocialismo. Como, o acá, por ejemplo, creo que fue en Finlandia, que el equipo de hockey quería como usar una runa para su equipo de fútbol y los estaban acusando como de no, porque era un símbolo nazi. Y decía, no, este es un símbolo histórico. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado ahí porque si no sabes de un tema, mejor no lo toques. Si quieres Sí. saber del tema, investiga a fondo. Sé muy respetuoso porque acá de verdad se está haciendo un intento de, por ejemplo, Giano Rasmussen, que es el autor del Nordic Animism, que fue el libro de la rueda del año que estuvimos hablando mucho durante el live de la rueda. Él tiene todo este proyecto del Nordic Animism como un intento de recuperar
el verdadero animismo acá nórdico, pero de partida deja súper en claro que están en contra de todo tipo de bigotría, de fascismo, de extremismo, de ultraderechismo, de homofobia, de racismo, están en contra de todo eso. Y me gusta que lo digan así de frente. Eh, entonces, ojo con las fuentes, porque si no te están diciendo las cosas de frente y están usando ambigüedades y decir así como, no, nosotros no somos racistas, pero, y tú dices, ah, ya, pero nada. Eh, hay que tener mucho, mucho ojo ahí. Sí. Y lo otro que quería mencionar es que, ojo también, cómo nosotros, con la mejor intención del mundo, podemos caer en estas prácticas también eh, colonialistas, extractivistas. Porque, por ejemplo, pensemos en nuestro propio país, en Chile, cómo existe un conocimiento ancestral de pueblos originarios que es súper valioso, pero cada vez que nosotros queremos, quizá originariamente nosotros de verdad queremos con la mejor intención aprender, pero somos súper invasivos. Y los antropólogos van y viven con ellos una semana y como que graban y entrevistan a todo el mundo y después van y publican su libro y nunca más vuelven a hablar con el grupo de gente No, sí. con la que estaban conviviendo o estudiando. Y a veces no le dan ni las gracias ni aparecen mencionados en los comentarios como las fuentes originarias de esa tradición. Ni Y me contrastan la idea que ellos hicieron de ese grupo con, ¿es esto de verdad lo que ustedes piensan, en lo que ustedes creen? Se termina volviendo como la interpretación de una vivencia de una semana. o de un solo grupo. Sí, Yo creo que también hay como una falta de respeto ahí en abrir y compartir con el resto del mundo una serie de contenidos, de conocimientos que a veces son muy privados o que son atesorados con una serie de respeto para los cuales de repente tienes que tener una cierta preparación para adquirir esos conocimientos. Y acá son divulgados sin más ni menos sí. para el lucro o para la beneficencia de un individuo en el mundo académico, por ejemplo. Eh, entonces yo creo que hay que ser como bien respetuosos porque a veces nosotros tenemos muchas ganas de aprender, pero si la comunidad decide cerrarse y no compartir sus cosas, eso también debería de ser como respetable. Si no quieren que todo el mundo sepa de cuáles son sus creencias, su cosmovisión, también debería de ser respetable. Y que después la gente no ande vendiendo, porque he visto de todo, que andan vendiendo así como cursos de cosmovisión mapuche y la gente que lo produce ni siquiera es de la comunidad. Sí. Se andan publicando libros y todo, medicina ancestral y todo, pero no hay un respeto por la fuente. Y, y en ese sentido nosotros también estamos cayendo en esas prácticas como colonialistas, extractivas, de decir, ya, dame, 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 pero ¿qué te doy yo a cambio? Y yo creo que por eso también no es tan de extrañar que en muchas comunidades, y acá no estoy hablando solamente de pueblos originarios, sino que en general exista esto de como de la secta, pero no en el sentido de secta del culto al individuo, de los grupos psicóticos que andan haciendo barbaridades, sino que en el sentido como de grupos secretos, de esto de tener un hermetismo, de tener un código, de que tienes que tener una iniciación y alcanzar ciertos niveles antes de que ciertos conocimientos se te sean desvelados, porque ¿por qué andamos con cuestiones? A veces uno tiene que alcanzar cierto nivel de madurez para poder entender ciertas cosas. Sí, absolutamente. No sé, creo que A ahí una progresividad dentro de tu experiencia. Yo creo que esto no es como que oh, me leo un libro y ya soy experta en una doctrina pagana en específico. Es, es mucho más cuidadoso, mucho más progresivo,
E incluso como en los momentos de tu ciclo vital que estés viviendo, vaya a tener una mejor comprensión de ciertas cosas que en otros momentos no. Entonces, igual como que ahí sean cuidadosos cuando les van a creer que pagando 12 meses de algo van a ser sumos sacerdotes o sacerdotisas de algo. Eso va a ser como una chapita. No va a dar cuenta de verdad como un cambio muy profundo quizás en su espiritualidad, solamente en su billetera. Sí. Yo creo que ese es un tema que da para harto, el tema del sacerdocio. Está como para hacer un capítulo de eso. Pero sí, como dices tú, yo creo que hay que pensar si es como, ¿es un trabajo para mí? ¿O es un trabajo para la comunidad? ¿Es un trabajo para yo ser visto de cierta manera? ¿O es un trabajo para aquellas fuerzas sobrenaturales con las cuales me estoy relacionando? Sí. Leito nos manda saludos. Hola, Leo, ¿cómo estáis? Ahora Creo vamos a que hemos llevar dado 2 horas puntos hablando. importantes. Sí, nos fuimos en... Es que este tema era grande, pero creo que hacía falta hablarlo. Sí. Tocamos todos los puntos importantes. No sé, Eve, si quieres agregar algo más. No, yo creo que estamos Hablamos de la claritos. historia del paganismo, el concepto, los tres tipos de paganismo, qué es y qué no es, y algunas problemáticas. Y en conclusión, ¿qué conclusiones podemos concluir? Más que conclusión, yo creo que no hay una corriente específica del paganismo. No hay una verdad absoluta. No hay una cierta forma de cómo ser paganos. Que se digan paganos no significa que son, no sé, Wicca o algo o alguna otra cosa. Y lo que repetimos en todos los lives que tenemos, siempre ustedes investiguen, estudien, vayan formando su criterio y vayan viendo qué de aquello que van conociendo es lo que les hace como más sentido en su experiencia. Me sumo a tus palabras. No lo habría dicho mejor. Yo creo que simplemente insistir también que a pesar de todas estas diferencias que nosotros siempre decimos que no todas las corrientes son iguales, cada corriente es distinta, igual tienen hartos elementos en común. Más allá de solamente no ser cristiano. Yo creo que está esta idea también de un respeto por la naturaleza, de una vinculación con el pasado, de un trabajo espiritual. O sea, yo creo que hay elementos en común, a pesar de las diferencias, pero que siempre va a ser difícil de catalogar, difícil de unificar, y que siempre la palabra clave es depende. Depende del caso, depende del periodo, depende. Todo sí puede ser, pero depende. Sí, sí, acá yo creo que verdad absoluta no van a encontrar por parte nuestra. Les toca a ustedes hacer la pega. Sí, Ya pues, vamos cerrando entonces porque nos fuimos en volada y terminamos sí. haciendo el capítulo más largo hasta ahora, 2 horas. Instagram fue una muy mala idea de dejar sin duración los lives. Pero de que estuvo bueno, estuvo bueno. Sí. Agradecemos a Les, todos que han estado conectados, sobre todo los que han estado todo el rato conectados. sí, les damos las gracias a los que nos están Sí, viendo ahora en vivo y a los que nos van a ver después probablemente en diferenciado. Esperemos que la hayan disfrutado. Insistir en que si tienen dudas o comentarios nos pueden escribir en los comentarios o mandarnos correo o mensaje sí, privado. Esto va a quedar guardado, espero, si es que aguanta las 2 horas. Y, y nada, esperamos verlos en un próximo episodio y si tienen sí, recomendaciones de temas, cosas que les gustaría que conversáramos, estamos abiertas a sugerencias. sí.
Y si tienen también dudas sobre la Morrigan, recuerden, somos Nido de la Corneja, en Sí. grupo de devoción a la Morrigan en Chile, y pueden contactarnos en cualquier momento también. Pueden contactarnos por interno, pueden revisar en el Facebook en modalidad de notas. Hay algunos textos sobre la Morrigan y intentaremos responder lo más pronto posible. A veces nos podemos demorar un poco, pero queremos responder todo. Y pueden también ver los capítulos de la Rueda del Año si quieren celebrar de forma especial. Ya pues, y un saludo especial a la Eve, muchas gracias por Y muchas gracias a la Morín por organizar y sobre todo un agradecimiento porque nos generó material para las 2 celebraciones que no nos juntamos y nos transmitió parte como de sus vivencias que está teniendo allá en Suecia también. Entonces, muchas gracias por el tiempo, la dedicación para que el mío siga funcionando. un gusto, sí, para eso estamos. Ya pues, abracitos y que tengan una linda celebración, un bonito Sí, equinoccio. cuídense, sí, cuídense mucho, que estén bien, nos estamos viendo en otro momento de la rueda. Bye bye. Chao.